responsabilidad respecto al flujo de divisas ha sido salir a decir, como han escuchado algunos asambleístas nacionales, indicando de que nos muestren qué crédito dice que es para compra de combustibles. Lamento muchísimo ese tipo de declaraciones que buscan engañar a la población, porque aquí hay que hablar con la verdad a la población. Revisen los créditos en todo el historial de créditos, no solamente hablo de nuestro gobierno, proyectos de ley de créditos que han sido aprobados en anteriores gestiones, por supuesto que no dice para la compra de combustible. Sin embargo, como lo hemos venido explicando y lo voy a volver a explicar ahora porque es necesario hacerlo las veces que sean necesarias frente a esta campaña de desinformación que existe vinculada al flujo normal de divisas y a la compra de combustibles vinculada a su abastecimiento. Hemos conocido por favor, hoy un comunicado también que ha sido emitido por la Cámara de Senadores, donde se señala que no existe ningún proyecto de ley que apruebe algún contrato de préstamo para el suministro, comercialización, importación o distribución de combustibles, específicamente de diésel y gasolina. Aquí volvemos a reiterar lo que habíamos estado explicando al pueblo boliviano con todo el derecho que tiene de estar informado y de conocer cómo están sucediendo las cosas en este momento. Siguiente, por favor. El flujo de créditos, volvemos nuevamente a explicarlo. ¿Cuál es el flujo de los créditos en nuestro país? Nuestro gobierno nacional gestiona créditos internacionales en el marco de la política económica. La política económica obedece a una planificación que se realiza en función a los ingresos con los que cuenta un país, que pueden ser ingresos internos, como en una familia, ingresos que genera por su propia actividad económica, y ingresos externos, que también puede ser como en una familia, de créditos, por ejemplo, que puede gestionar para coadyuvar al crecimiento de esa familia, que es para lo que una familia se presta, para poder aumentar justamente sus ingresos en función a la capacidad de pago que tenemos. Lo mismo que en una familia, si uno va a un banco a gestionar un crédito, el banco le va a medir la capacidad de pago que tiene esa familia, la capacidad de pago que tiene esa persona, para ver si va a poder cumplir con el pago del crédito. En un país pasa lo mismo. Nosotros solicitamos un crédito para ya sea construir carreteras, un programa de riego, construir tinglados, construir enlosetados en el marco de un programa de generación de empleo, para, como lo hemos solicitado, proyectos que van acompañando el desarrollo urbano, para programas de electrificación rural, a distintos organismos financieros, multilaterales, que pueden ser como la Corporación Andina de Fomento, que pueden ser como Fomplata, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales a los que recurren muchos países. En estos organismos financieros se hace una evaluación, es decir, nuestro gobierno manda un proyecto a ese organismo internacional de financiamiento y ahí es evaluado el proyecto. Una vez el proyecto se ve como viable, pasa por todas las instancias correspondientes, se ve cómo está la economía del país, se ve la capacidad de pago del país, se ve el nivel de endeudamiento del país para ver si tiene un endeudamiento sostenible, que es nuestro caso en este momento. Anterior, por favor. Se ve la capacidad de endeudamiento, entonces aprueba. Una vez el organismo financiero aprueba el crédito, nosotros remitimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque así está establecido en nuestra Constitución Política del Estado, que todo endeudamiento pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, una vez nosotros hemos hecho toda la gestión como gobierno en el marco de una planificación económica, remitimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual ha sucedido
por supuesto, en muchos gobiernos, no solamente en el nuestro. El hecho de respaldarse para o coadyuvar en su política económica, no solamente el respaldo que tiene por los ingresos internos, sino también acudir a préstamos para coadyuvar en su desarrollo económico y social. La Asamblea Legislativa aprueba los créditos de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Una vez los créditos son aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, siguiente por favor, como ha pasado en muchos gobiernos, el Banco Central de Bolivia, como lo explicaba también hoy nuestro ministro de Planificación del Desarrollo, es el encargado de recibir los recursos y las donaciones, créditos en nuestro país y transferir esos recursos a las cuentas de las entidades ejecutoras en moneda nacional, de acuerdo a un decreto supremo. ¿Qué pasa concretamente? Vamos a poner el ejemplo de la construcción de un puente. Nosotros necesitamos construir un puente de grandes dimensiones, acudimos a un organismo financiero internacional, por decir $100 millones para la construcción de ese puente, $200 millones, y ahí se evalúa, se ve la viabilidad del proyecto, como lo explicaba, lo aprueba el organismo financiero internacional. Y si la Asamblea Legislativa da viabilidad, como siempre sucedía, no solamente lo reitero en anteriores gestiones de gobierno, sucede que el ejecutor, una vez se aprueba la ley, promulgamos la ley del crédito, se aprueba la ley y el ejecutor solicita el desembolso para el proyecto. Entonces, ABC va a construir el puente, entonces solicita el desembolso de los recursos que ya han sido aprobados, que ya contienen una ley de acuerdo a nuestra normativa vigente, y por lo tanto solicita que se le desembolse los recursos para ir ejecutando la construcción de ese puente. Entonces, los desembolsos a nosotros nos llegan en dólares. El crédito, por decirle, ante el BID fue aprobado en dólares, entonces el BID nos desembolsa en dólares. Entra al Banco Central en dólares. Y cuando se solicita el desembolso, el organismo envía las divisas en dólares, el Banco Central recibe las divisas y las asigna en bolivianos para la ejecución de la obra, para todo lo que tiene que ver con lo que ABC va a gastar en la compra de los materiales de construcción del puente, del pago a la empresa constructora y todo el movimiento que se realiza en bolivianos, porque nuestra economía está altamente bolivianizada, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, donde estaba altamente dolarizada. Nuestra moneda nacional ha adquirido, por supuesto, un valor. La economía de las familias bolivianas en su día a día se mueve en bolivianos. Pagamos nuestro transporte en boliviano, vamos al mercado y pagamos en bolivianos. Nuestra moneda vale gracias a una política de bolivianización que impulsó nuestro presidente Lucho Arce cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas, el tema de la bolivianización. Por lo tanto, en el normal día a día de la gran parte de las bolivianas y bolivianos, su economía se mueve en bolivianos. En la mayor parte de la población, lo que nosotros tenemos en los bolsillos, en el día a día, las monedas, los 2 pesos, 5 pesos, los 10 pesos, 20 pesos, es en bolivianos. Muy pocas bolivianas o una minoría maneja dólares en su bolsillo o en el día a día. Entonces, en boliviano se ejecutan las obras, en boliviano se paga la ejecución del puente. Esto quiere decir que el crédito cumple con su función de ejecutarse la obra que corresponde, en este caso el puente. Se atiende, ¿qué pasa ahí? Todos los pagos que tienen que ver con la obra en la medida que se va ejecutando. Ustedes a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, tratando de explicar la disponibilidad de los créditos internacionales. Créditos que la Asamblea Legislativa no está queriendo aprobar porque han señalado que no lo van a volver a hacer porque